Nuestro siguiente panelista es Miguel Núñez del Prado. Él es profesor del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico y del Centro de la Investigación de la Universidad del Pacífico. Y a continuación nos va a comentar sobre la facilidad que existe o no para poder hacer análisis de datos en los portales del Estado peruano. Entonces, a continuación está con nosotros Miguel. Muchas gracias, Romero. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La ponencia anterior me cae perfecta porque hay mucho de texto detrás de lo que se habla y justamente detrás de poder analizar los portales, digamos, del Estado, porque finalmente los portales, la información que nos van a dar en buena cuenta también es textual, como también es numérica, y vamos a ver que también podemos ver otro tipo de formas, digamos, ¿no? De formas de formatos de información. Entonces, me gustaría comenzar por algunas definiciones, digamos, un poco simples, para ir un poquito más simple, más complejo. Primero, ¿qué es una página web? ¿No? Todos utilizamos una página web, pero si tenemos que definirla, va a ser un documento electrónico que contiene información específica sobre un tema y que está conectada al Internet, ¿no? Y que puede ser consultada por cualquier persona, básicamente. De ahí tenemos los sistemas web, que son, digamos, una evolución un poco más grande porque ya son sistemas informáticos complejos que conllevan dentro de ellos lenguajes de programación. Es decir, yo ya aplico un lenguaje de programación dentro de una página web para poder conseguir algún resultado. Por ejemplo, cuando pagamos en Amazon o en cualquier otra tienda, esa lógica de pago es un sistema web, ¿no? De ahí tenemos los portales web, que son lo que nos interesa. Básicamente estos portales son una plataforma que recopila mucha información de diferentes fuentes con una sola interfaz. Y nosotros a través de esta interfaz, nosotros vamos a poder consumir esta información relevante para nosotros. Ejemplos de portales, tenemos por ejemplo el portal de datos abiertos de Perú. Tenemos, por ejemplo, el Indecopi, ¿no? Que es un Tribunal de Defensa de Competencia y de Propiedad Intelectual, también nos permite hacer algún tipo de búsqueda. Tenemos también el portal del BCR, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, colectar datos de diferentes formas, ¿no? Entonces, yo me voy a enfrentar a diferentes formatos de información. Entonces, puedo tener, por ejemplo, formatos que van a ser de un vector separado por comas, es decir, yo voy a tener valores, y bueno, vamos a ver un ejemplo más adelante. Podemos tener de frente Excel, vamos a poder tener también PDFs o información geográfica en mapas. Entonces, es un conjunto de cosas que nosotros vamos a poder adquirir de estos portales dependiendo la información que nos interese. Entonces, un archivo, digamos, separado por comas, se va a caracterizar por tener, digamos, o valores que van a estar separados por estas comas, ¿no? Entonces yo voy a tener un conjunto de columnas ordenado, un conjunto de filas, y estas filas van a representar, digamos, una ocurrencia de algún evento. Podría ser, por ejemplo, la fecha de ingreso de un expediente, podría ser la fecha de una audiencia, ¿no? Por decir algo. De ahí vamos a tener archivos Excel, ¿no? Que, bueno, creo que la mayoría conocemos. También de estas plataformas vamos a poder extraer, por ejemplo, documentos, como podrían ser documentos en PDF, como pueden ser escritos, sentencias, ¿no? Expedientes, resoluciones. Y también vamos a poder extraer información geográfica, mapas, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, ocurrencias en una cierta localidad, una circunscripción geográfica. Pero, ¿cómo nosotros podemos explotar entonces esta información, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes tipos de información. Como vimos en la anterior presentación, hay mucho que es sobre todo no estructurado, ¿no? Como son los mapas, los documentos.
Y también, bueno, esta otra parte un poco más simple, que es la parte estructurada, pero ¿cómo podemos nosotros explotar esta información? Entonces, nosotros vamos a poder, digamos, utilizar lenguajes de programación, ¿no? Que hoy en día yo pienso que es muy importante que todo profesional sepa programar por una cuestión de automatización de tareas, ¿no? Nos hace la vida más simple. Así como en algún momento todos aprendimos a usar una computadora, pues creo que el siguiente paso es utilizar los lenguajes de programación. Entonces, yo pongo como ejemplo, pongo Python, R o Julia, pero podría ser otro lenguaje, ¿no? Pero estos son, digamos, los tres que se utilizan más para hacer un poco de data science. Particularmente yo utilizo Python, pero bueno, también utilizo R y Julia indistintamente. Entonces puede ser cualquiera. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya, digamos, estas herramientas, lo que nosotros vamos a hacer con estas herramientas es poder, digamos, entrar dentro de los portales. Entonces, a la izquierda yo tengo acá un portal, ¿no? Básicamente el portal web de, digamos, de Indecopy. Y este portal, yo lo veo, ¿no? A la izquierda nosotros lo podemos ver, como entraríamos en la página web, ¿no? Donde vemos el título, el menú, algunos botones, pero en realidad detrás de esto se esconde la complejidad del código HTML, ¿no? Entonces a la derecha yo tengo la representación en código de lo que efectivamente es esa página. Entonces, mediante web scraping, nosotros vamos a poder colectar esta información, es decir, ¿no? A la izquierda nosotros podemos ver que todos estos documentos se van a adquirir, se van a leer de forma automática, ¿no? Como en la ponencia precedente hablaban de este caso que colectaban, digamos, datos del peruano español y se procesaban, ¿no? Entonces yo a través del web scraping también puedo hacer exactamente eso, colectar esa información para organizarla de una cierta forma. Entonces, hice un pequeño ejemplo de cómo podríamos extraer información digamos, de Indecopy, ¿no? Entonces, conectándose a la página, ¿no? Uno puede, digamos, les muestro acá un poco de código. Nosotros podemos, a través de la librería, por ejemplo, Beautiful Soup, colectar información, ¿no? Entonces, yo me he conectado a este portal y he comenzado por ejemplo, he puesto la URL, he hecho un pequeño comando para poder, digamos, leer todo ese texto que ustedes han visto en las diapositivas precedentes y he mostrado los primeros 500 caracteres de esta página. Entonces, con esto yo puedo comenzar a extraer, digamos, ciertas partes, porque es interesante, una página web está hecha de etiquetas, ¿no? Entonces, yo voy a tener etiquetas que me van a poder decir cuál es el título, cuál es el cuerpo de la página. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo digamos, que me extraiga la parte del título, ¿no? Le pongo sub.title y me está sacando el título de la página, ¿no? Indecopy, buscador de resoluciones. Le puedo decir que me regrese, ¿no? Este título se refiere al título que aparece en la página web, ¿no? Cuando nosotros tenemos el buscador en la parte de arriba, se refiere a ese título. Si yo le pido H1, que va a ser el header principal, el título de la página web, del contenido que vemos, ¿no? Me devuelve Tribunal de Defensa de Competencia y de Propiedad Intelectual. Entonces yo puedo ya comenzar a hacer algún tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, le pido el contenido también, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar de esta forma, buscar información y también podría comenzar a extraer, por ejemplo, esos documentos textuales que me interesan, ¿no? Entonces, en este caso, las resoluciones, ¿no? Entonces, igual utilizando Python, yo puedo comenzar a leer estos PDFs que están digitalizados. Ojo que hay que tener cuidado aquí, porque no todas las organizaciones del Estado cuelgan, digamos, PDFs que son
de sencilla lectura. Hay algunas otras, por ejemplo, como en alguna experiencia que quisimos hacer buscando información del Congreso, por ejemplo, para monitorear asistencia de congresistas. Ellos lo que hacen es escanean las hojas físicas, o lo hacían, no sé si por la pandemia esto ha cambiado, pero escaneaban las hojas físicas y al final las firmaban, ¿no? Y esa hoja escaneada y firmada, digamos, visada, era la que colgaban. Entonces, ahí es muy difícil poder hacer tratamiento del lenguaje natural directamente porque al ser una imagen necesitamos pasar por una inteligencia o por algún mecanismo como los OCRs que nos permitan colectar esa información y ponerla de forma digital, ¿no? Entonces hay como una primera barrera en digitalizar esa información para después recién hacer este tratamiento. En el caso de este ejemplo, Indecopy sí pone las resoluciones en un formato que es, digamos, de fácil lectura, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hemos comenzado ya a leer la sentencia y la hemos comenzado a separar por espacios, ¿no? Entonces, yo tengo cada palabra como un vector, como un elemento de un vector dentro de este vector que va a representar el documento, ¿no? Entonces yo acá tengo todas las palabras del documento y puedo comenzar a hacer algún tipo de tratamiento sobre estos textos. Entonces, justamente también en las presentaciones anteriores se hablaba mucho de la complejidad del texto jurídico, ¿no? Entonces, yo quise hacer una pequeña prueba, ¿no? Y tenemos la prueba de legibilidad, que es esta pequeña fórmula, que no voy a entrar en detalles, pero es básicamente a partir del número de palabras que hay y de las sílabas y de las oraciones, se saca como un índice, ¿no? Entonces, cuando la puntuación de este texto, digamos, está entre 90 y 100, quiere decir que alguien de 11 años puede comprender el texto. Si, por ejemplo, tiene entre 60 y 70, ya sería un estudiante medio de entre 13 a 15 años, ¿no? Si es de 0 a 30, la lectura ya es un poco más difícil y tiene que ser hecha o se comprende, serían los universitarios los que comprenden. Pero yo hice, por ejemplo, la prueba con uno de estas resoluciones de Indecopy y me salió menos 47. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente el lenguaje jurídico es mucho más complejo que el lenguaje natural que nosotros utilizamos. Es más, hay personas que lo consideran como un lenguaje artificial, ¿no? Entonces, ahí viene un poco, digamos, la complejidad de hacer tratamiento del lenguaje natural sobre este tipo de textos. Pero bueno, más allá de eso, nosotros podemos analizar este tipo de documentos. Podríamos hacer, por ejemplo, un word cloud para ver qué palabras son las que más resaltan. Podríamos contar, por ejemplo, el número de palabras y ver la ocurrencia de estas palabras en los expedientes, por ejemplo, ¿no? Para poder revisar, por ejemplo, si cuando un tribunal está sancionando algo, basan la jurisprudencia o basan sus decisiones con algún tipo de corriente, algún tipo de resoluciones que pueden ser como muy repetidas en un periodo de tiempo, ¿no? Mientras hay una composición de un tribunal, digamos, dado, ¿no? Entonces, realmente las oportunidades que nosotros tenemos son bastante grandes cuando nosotros ya podemos automatizar este tipo de análisis, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, ver, como decían, ¿no? Predecir incluso el tipo de sentencia, y hay trabajos que muestran que incluso la composición de tribunales ya son un indicio de una cierta tendencia de sanción hacia un tipo, ¿no? O de un cierto juzgamiento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, para no extenderme mucho, quiero ir de frente a las conclusiones. Entonces, nosotros vemos que gracias a la ciencia de datos, a la minería de datos, al aprendizaje máquina, nosotros podemos hacer ahora cada vez más análisis de la información en los portales. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir básicamente? Esto es una ayuda muy grande en la lucha contra la corrupción y los malos manejos que se pueden suscitar a partir de la transparencia. Entonces, cada vez más el Estado está haciendo el esfuerzo de transparentar, por ejemplo, las adquisiciones del Estado,
de poder disponer de algunos, por ejemplo, en Indecopi, ¿no? Que disponen las sentencias, los expedientes. Eso es interesante porque permite a la sociedad, de alguna forma, vigilar. También permite que la academia pueda contribuir, ¿no? Con algún tipo de soluciones, ya que podemos acceder a este tipo de información. Se pueden hacer estudios, por ejemplo, para ver si efectivamente una ley que se ha dado tiene el impacto que se esperó o no. Y también, obviamente, va a permitir consolidar el negocio, ¿no? Del análisis de información con un fin comercial, que era un poco lo que se decía en la presentación anterior, donde hablábamos de que hay startups, por ejemplo, que se especializan en analizar, por ejemplo, texto jurídico en España, ¿no? Entonces, son oportunidades de negocio también. Y bueno, esa es mi presentación. Pues aprovecho estos segundos para decir que estamos igual trabajando nosotros con un colega para hacer un robot juez que nos permita justamente en el área de consumo, digamos, ayudar a poder procesar de forma más ágil los reclamos de los clientes, ¿no? Entonces, si alguien estuviera interesado, pues por favor no duden en escribirme un correo o visitar la página del equipo de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ha sido una muy buena presentación. De hecho, se me ocurren varias aplicaciones de web scraping, justo con lo que mencionabas, ¿no? De la lucha contra la corrupción, en temas de adquisición de bienes por parte del Estado o incluso en temas de lobby, para saber rápidamente cuáles son las personas que visitan a los funcionarios públicos. Entonces, es un Claro. tema muy, muy interesante y seguro van a haber preguntas en nuestra última sección de preguntas y respuestas.